parte muy importante que tomemos en consideración la familia. ¿Ok? Muchachos, ministerio real es simplemente servir en el amor de Dios. ¿Ok? Ministerio, la palabra ministerio que nosotros conocemos hoy no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos hoy de ministerio. La palabra ministerio que hoy conocemos, en su origen, fue simplemente servir, amar, ser ayuda en el nombre de Jesús a otros. ¿Ok? Eso se explica mejor si ustedes han leído los evangelios. El Señor Jesús lo que hizo fue servir. Eso fue lo que hizo Jesús, servir. ¿Ok? Adelante. Margarita. Ok. Adelante, toma la asiento. Ok. Qué bien. Ok. Margarita. Venga por acá, Margarita. Ayer no quiso pasarme al frente, ahora sí. Así lo ayudaba a tener al frente. Ok. Ah, Margarita. A ver. Jessy, ven para acá. Ven para acá, Jessy. Porque me desanimo. Margarita me abandonó ayer. Ayer me abandonó Margarita. Ya no me va a dar las uñas. Ok. La gran filosofía, para usar una palabra grande, la gran filosofía que el mundo no conoce, la gran teología que el mundo no conoce, lo más grande de Jesús que los cristianos no conocen, es que Él es un esclavo. Él vino a hacer el trabajo de un esclavo. Y nosotros hoy, cuando hablamos de misioneros, cuando hablamos de pastores, cuando hablamos de ministerio, pensamos siempre automáticamente una jerarquía y una posición. Nada de eso hubo en Jesús. Nada de eso hay en Jesús. Lo de Jesús fue lo más humilde, lo más sencillo, lo más común. Bueno, para decir una palabra pues que no sé si me van a entender, y la digo con respeto.
respeto, lo más vulgar. ¿Ok? ¿Entienden la palabra vulgar? Lo más común, lo menos vistoso. Lo de Jesús fue ser un esclavo. Ese es ministerio. Ese es ministerio. La humanidad no sabe qué es eso. El cristianismo no sabe qué es eso. Prácticamente el ministerio del mundo cristiano religioso es simplemente otra profesión, es otro negocio. ¿Ok? Pero lo de Jesús fue una esclavitud, un esclavo dedicado, consagrado al dolor humano, a la pena humana, a la aflicción humana y a resolver un problema, el problema del pecado. Ramón, ¿tú crees que en la misericordia del Señor, el Señor te ha dado a ti la respuesta a tu condición caída, la respuesta a tu condición pecaminosa? Si tú tienes la experiencia de que el Señor te ha resuelto a ti tu condición pecaminosa, ya tú puedes ser simplemente por la fe un siervo de Dios, un esclavo de Dios, y vas a comenzar el ministerio en tu casa. Y los dos que tienes que liberar de la esclavitud del pecado está el papá y la mamá. Y comencemos ahí. Hagamos ese experimento ahí. Esa obra que tú debes de comenzar ahí te va a exigir una cosa. Y lo que te va a exigir es que si antes orabas 2 o 3 veces, ahora debes orar 10 veces más. Y decir al Señor, Señor, ayúdame. Dame tu gracia, dame tu espíritu, dame tu misericordia, dame la metodología para llegar al corazón de papá y mamá y para que ellos también resuelvan el problema de pecado y su condición pecaminosa en su corazón. Y tú tienes varios hermanos, 3 hermanas mayores y otros 2 hermanos menores. Solamente hermano menor, pero 3 hermanos menores. Así que tú tienes un auditorio ahí, tú tienes ahí una iglesia, tú tienes ahí una familia grande, ¿ok? Comencemos la vida misionera ahí, comencemos el experimento de ser esclavos ahí, por la gracia del Señor, y vamos a ver los resultados. No vas a poderlo hacer en tu fuerza. Vas a tener que clamar al Señor y decir al Señor, Señor, tú me has dado esta tarea, úngeme con tu gracia y con tu sabiduría. Hay un principio bíblico que lo escribió el sabio Salomón. Ese principio bíblico está en Proverbios y dice, el que prende almas es sabio. Tocar un corazón para que sea redimido solamente con la sabiduría de Dios. Y el Señor está dispuesto a darte a ti la sabiduría de cómo tocar el corazón de tu mami y cómo tocar el corazón de tu papi. El Señor te va a dar eso. Interesante, tú tienes la carga de tu familia, tú tienes la preocupación de tu familia. Y tú estás considerando los valores de tu papi en relación con el esfuerzo que ha hecho por ti. Y eso es digno de considerarlo, ¿ok? Eso es digno de considerarlo, no en el sentido de tu llamado de misionero ahora, es digno de considerarlo desde el punto de vista de los valores de tu papi y lo que podríamos hacer por darle la oportunidad de alcanzarlo a él primero.
antes de alcanzar los que están afuera. Hacer un esfuerzo por alcanzar los que están cerca de nosotros y son familia nuestra es más digno que olvidarse de los de adentro e ir afuera. Jesús dijo, vayan primero a la casa de Israel. Vayan primero a la casa de Israel. Y después entonces mandó a los discípulos a Samaria y luego al resto del mundo. Pero él le dio la opción primero a la casa de Israel. Ellos no han tenido la oportunidad de recibir el testimonio de Jesús y ahora tú necesitas ser un esclavo revelando el testimonio de Jesús ahí en tu casa con tus hermanos. Al fin y al cabo, yo creo que al fin y al cabo, en tu corazón también hay esa carga, mi papá, mi mamá. Tú me acabas de decir que tú ves que hay un problema entre ellos dos. ¿Qué edad tiene Ramón ahora? ¿Yo? 29. ¿29 años? Oh, no, ya tú eres un muchacho ya bien definido. Ramón, tú con 29 años ahora, yo creo que tú tienes un discernimiento claro que es bien y que es mal, que es correcto y que no es correcto. Y en los 29 años que tú has vivido en tu casa, en tu hogar, conociendo a tu papi 29 años, conociendo a tu mami 29 años, tú eres la persona más autorizada para llegar al corazón de ellos. Y ya tú percibes qué es lo malo de ella y qué es lo malo de él. Y ya tú has visto qué es lo bueno de ella y qué es lo bueno de él. Ya tú has visto los elementos que hay ahí y los has pesado y los has medido. Y por eso te preguntaba en un momento atrás, ¿qué ascendencia tú tienes sobre ellos, sobre tu familia? Cuando digo ascendencia, hablo de la autoridad moral, hablo de la autoridad espiritual, hablo de esa influencia espiritual que infunde respeto en la persona. La autoridad de Jesús no era autoridad investida, la autoridad de Jesús era autoridad moral. Los sacerdotes, los espías, la gente que le mandaban, los escribas, los teólogos que mandaban para espiar a Jesús, quedaban asombrados, perplejos, porque decían, nadie ha hablado con tanta autoridad como este carpintero. Es la autoridad moral. Esa es la autoridad verdadera. Esa es la autoridad de Dios, la autoridad de carácter, la autoridad de pureza, la autoridad de integridad, de justicia, de amor, de bondad, de misericordia, de humildad, del ser. Esa es la autoridad que vale la pena en el Señor. La demás autoridad es de las bestias, ¿ok? Esa es la autoridad satánica, que utiliza la fuerza. Yo me impongo y tú haces la cosa porque yo tengo fuerza. Esa es la autoridad de las bestias. La autoridad de Jesús es una autoridad de carácter. El que más ama tiene más autoridad que el que aborrece. El que más entrega, el que más sirve, tiene más autoridad y más respeto que el que no lo hace, que el que quiere ser servido. ¿Okay? Y por eso te digo a ti, si tú tienes esa ascendencia, hay que manejar esa ascendencia, hay que recibir esa autoridad, te la va a dar el Señor. En la manera en que tú te acerques a Jesús, tú recibes autoridad moral. Y esa autoridad moral es la investidura espiritual que el Señor te va a dar a ti para llegar al corazón de la mami y llegar al corazón del papá. ¿Ok? Tú puedes, no quiero utilizar esta palabra primero, tú puedes tocar el corazón de tu mami. ¿Ok? El Señor te va a dar el tono de la voz. El Señor te va a dar el elemento para llegar al corazón de tu mami y al corazón de tu papi. Pero tienes que llegar a ese corazón en el nombre de Jesús.
Y para que tú llegues a ellos en el nombre de Jesús, tú tienes que doblar tus rodillas y decir al Señor en oración humilde: Señor, enséñame cómo llegar al corazón de mi papá y de mi mamá. En este servicio, hermanos, si Claudio tiene autoridad moral por el Señor, Claudio tiene la necesidad de amonestarme a mí, de convencerme a mí, de redarguirme a mí y de hablar conmigo. Si Claudio ve en mí una conducta negativa, si Claudio ve en mí algo malo, Claudio, si está en el Señor, tiene autoridad moral para él redarguirme a mí. ¿Ok? Eso es bíblico. Ese es el plan de la Biblia. Todo el que nace de nuevo en el reino de Dios nace como misionero y tiene autoridad de redarguir a otro. Y hay que ir en el nombre del Señor. Y Pablo dice que eso es a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ok? Si tu hermano ha pecado, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el ministerio que tiene todo creyente auténtico en la justicia de Jesús. El ser humano que no ejerce ese ministerio, apostata del ministerio y apostata de la fe. ¿Ok? Y por eso las iglesias se vuelven clubes sociales, y dejan de ser iglesias. Connie tiene toda la autoridad de amonestarme a mí, ¿ok? De redarguirme a mí, ¿ok? Eso lo tenemos por recibir la justicia de Jesús. Eso lo recibimos por nacer de nuevo. Eso lo recibimos por comunión viva con el Señor, ¿ok? Hay autoridad moral. Y no solamente autoridad moral, es el deber de hacerlo. Ramón, cuando un hijo en el nombre del Señor, en un corazón humilde, revestido de la justicia de Jesús, con un corazón renovado, se acerca al Padre y a la Madre de familia para señalarles una situación negativa y mostrarles un rumbo de victoria sobre el pecado, eso es poderoso. Nosotros en la cultura latina estamos acostumbrados a que el padre es la potestad. Pero hermanos, padres que no tienen moral han perdido la autoridad moral. Y un hijo que tiene autoridad moral está en pleno derecho, en el nombre del Señor, de acercarse a papá, de acercarse a mamá, y en el nombre del Señor, con su espíritu, hablarle al corazón. Llamarlo a diálogo. No digamos vamos a regañar, porque es una palabra pesada, ¿ok? Pero llamarlo al diálogo, a conversar. Y en esa conversación el Espíritu Santo te va a decir a ti cómo hablar, cómo amonestar, cómo sugerirle y cómo mostrarle el problema que hay y la gran necesidad de cambiar y mejorar. El Señor te va a hacer a ti ese trabajo. Y considero que ese es el primer trabajo misionero que debemos de hacer, el primer ministerio que debemos de ejercer, que lo podemos ejercer simultáneamente en la universidad, en la escuela, en la calle, en la iglesia, en la casa, en el hogar, con papá, con mamá, con la comunidad y con el vecino. Esto comienza donde nosotros estamos. Esto no comienza yendo a Jerusalén. Esto comienza donde estamos.
El Señor comienza con nosotros donde estamos. Y a partir de comenzar donde estamos con lo que tenemos, el Señor nos va a desarrollar. Siendo que tú tienes la carga de tu papi y siendo que tu papi percibe que te va a parar a ti y va a poner sus esfuerzos, vale la pena. Hay una sensibilidad ahí que debemos de aprovechar para llegar a su corazón y mostrarle algo superior. ¿Okay? Yo quiero decir otra cosita en relación con esto. En el mundo de hoy, no hay hijos pródigos. ¿Okay? Para mí, en el mundo de hoy no hay hijos pródigos. En los días de Jesús había hijos pródigos. Pero en el mundo de hoy no hay hijos pródigos. Este mundo ha cambiado radicalmente. En el mundo de hoy lo que hay es padres pródigos. Padres disfuncionales. No supieron amar. No supieron comprender la esposa. No fueron siervos a la esposa. No fueron socorro a la esposa. La esposa se mató, tuvo los hijos, trabajó y demás. Y el papá se volvió un macho y si es un borracho, pues peor. Y pues para mí los productos de los jóvenes de hoy, el problema no es de los niños. El problema es que los padres no saben ser padres. Engendraron por engendrar. Engendraron porque es un placer emocional. Engendraron porque es una función biológica. Separados de Dios, separados de la imagen de Dios. Lo que crearon fue animales en vez de formar la imagen de Dios, porque no conocían a Dios ni el temor de Dios. Pero cuando un hijo llega a ser recibido por la sangre de Jesús, cuando un hijo llega a ser perdonado por la sangre de Jesús, cuando un hijo se derrite a los pies del Calvario y es nacido de nuevo, ese hijo no es pródigo. El que es pródigo es el papá. Y los hijos renacidos tienen el deber de funcionar como padres redentores y ser enviados a esos padres que son pródigos y mostrarles el camino de redención. Es el trabajo que tenemos ahora y que ustedes tienen ahora. Y yo creo que es el primer trabajo sensible, es el primer trabajo de responsabilidad moral de nosotros con nuestros padres que no conocen al Señor y necesitan conocer al Señor. Tú tienes una ventaja, que un hijo de 29 años, con mayor madurez espiritual que el papá, se acerque en el amor de Jesús, en el Espíritu de Jesús, con el aceite del Espíritu, y toque la cabeza de ese padre, toque el hombro de ese padre, abrace a ese papá. Papá, dialoguemos, conversemos, arrodillémonos frente al Señor y dialoguemos de tu situación, de mi situación, de la familia, de nuestra mami, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Que un hijo con esa autoridad espiritual se acerque a un padre y de esa manera, hermanos, el Espíritu Santo lo puede quebrantar, lo puede derretir, lo puede hacer pedazos su orgullo, su egoísmo y mostrarle el reino de Dios. Comencemos con ese ministerio. Comencemos con esa labor. Y mientras tanto, tú terminas la carrera. ¿Ok? Hacemos las dos cosas. Te falta un año. Yo no sé cuánto tiempo en ese trabajo que tú hagas. Puede ser rápido. El Señor lo puede hacer instantáneo. El Señor sabe cómo lo va a hacer. Pero mucho depende
de la calidad de espíritu, del tacto, de la bondad, de la ternura, de los frutos del espíritu que reposen en ti. Esto es sin arrogancia, esto es sin suficiencia, esto es sin sabiduría propia, esto es sin justicia propia, esto es sin suficiencia propia, es en el nombre de Jesús. Ahí hay que ir en el nombre de Jesús. Si tú vas en el nombre de Jesús y le pides al Señor que te prepare para que tú vayas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es ir en el carácter de Jesús, en el espíritu de Jesús, para hacer las obras de Jesús. ¿Ok? El Señor va a hacer muchas cosas y vamos a dar la opción a ellos de ser redimidos primero. Y ahí el Señor te va a enseñar muchas cosas de cómo poder tratar a otros que no son tu familia. Si alcanzamos el corazón de los padres, va a ser muy fácil alcanzar el corazón de los que no son padres. Pero me da la impresión a mí que esa es la primera tarea que debemos cumplir, porque tus padres te han amado, tus padres te han sostenido, tus padres tienen ilusiones contigo y tú debes tener ilusiones de transformación y de nueva criatura para tus padres. Permitamos que esas dos ilusiones se encuentren en el espíritu y mientras tanto tenemos el tiempo para terminar la carrera que te falta un año. ¿Ok? Yo pienso que esa sería la manera de comenzar y de satisfacer las dos partes, tu ministerio de servicio y al mismo tiempo la satisfacción del Padre. Si no hubiera esperanza, podríamos hacer la otra cosa, pero yo creo que aquí hay una tarea redentiva. Hay una tarea redentiva que tú me aprendiste, porque lo que yo capté, tú tienes en tu corazón una preocupación por ver la separación y la ruptura entre ellos dos. Si sanamos eso, como dice Santiago, lee el último versículo de Santiago. Lee el último versículo de Santiago. Ese versículo a mí me ayuda mucho. El último versículo de la carta de Santiago, ¿verdad? Está en el Nuevo Testamento. De la carta de Santiago. Santiago, sí. Santiago, está después de Hebreos. Santiago, el último capítulo, el último versículo. Sepa pues. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Comencemos ahí. Y el Señor va a hacer maravillas. Te va a reclamar de ti, te va a exigir de ti las rodillas. Porque esto se hace es en el nombre de Jesús. Esto no se hace en la carne humana. ¿Ok? El siguiente paso es muy fácil. El siguiente paso es fácil. Pero yo considero que lo que tú me planteas es veo lo más lógico y lo más loable, que comencemos a trabajar con tu papi y con tu mami. Si se agregan los hermanos, excelente. Nosotros debemos de estar seguros que Ramón vivió el testimonio de Jesús en su hogar y que los padres recibieron el testimonio de Jesús en la experiencia cristiana de Ramón. Una vez que nosotros hemos dado el testimonio de Jesús, estamos libres de la sangre de Él. ¿Okay? Si se rechaza el testimonio de Jesús, rechazan al Señor y estamos libres. Pero hacer una separación sin dar el testimonio de Jesús no es el plan de Dios.
Vamos a hacer eso y en el nombre del Señor, el Señor te va a ayudar. Lo demás, con esa experiencia de trabajar ahí, lo demás es lo más sencillo. Nosotros comenzamos este ministerio en la casa. ¿Ok? Yo comencé este ministerio en la casa. ¿Ok? Y en la casa metimos los primeros enfermos. Y el primer enfermo que yo metí a la casa mía era un viejito de más de 80 años, llamado Policarpo Sierra. En la iglesia nadie lo recibía, no tenía cómo pagar renta, no tenía cómo comer, estaba enfermo, creo que tenía como una tuberculosis, lo llevé a la casa en mi ignorancia y ahí murió. ¿Ok? Ahí comenzamos el ministerio. Comenzamos a recibir a la gente en la casa. Y desde entonces la casa nuestra vivió llena de gente. Los muchachos nuestros crecieron con cantidad de gente. Comíamos 18, 15, 20 personas en la casa, desayuno y almuerzo. ¿Ok? Y ahí aprendieron ellos a convivir con la gente. ¿Ok? Arceli. Ahí podemos comenzar. Ahí podemos comenzar. En las iglesias hay gente enferma, hay gente destruida, hay gente abandonada, hay viudas, hay ancianos. Y si nosotros tenemos conmiseración, el Señor comienza a prepararnos ahí. Esto se puede comenzar en la casa donde uno está. Esto no se comienza en Argentina, esto no se comienza en Europa, ni en África, ni en la India. Esto se comienza donde estamos, con lo que tenemos. El Señor comenzó con Moisés, donde estaba y con lo que tenía. ¿Qué tienes en la mano? Un palito. Bueno, con ese palito le enseñó economía. En la otra mano no tenía nada, y con la que no tenía nada le enseñó fe y justicia propia. Métela en tu pecho y la sacó podrida. Y el Señor le enseñó las dos lecciones: la justicia de Dios por la fe y la economía de Dios. Y lo hizo libertador sin darle cátedra de libertad. Y Moisés fue la gran estrella. La gran estrella del mundo es Moisés. ¿Ok? Y el Señor fue el que lo educó. Y lo que tenía era dos cosas: en una mano nada y en la otra mano un palo. Claudio tiene más. Y Araceli, hasta carro tiene Araceli, no cualquier carro. Moisés no tenía carro, Araceli. No tenía nada. E hizo la obra en el nombre del Señor, con una autoridad moral. ¿Ok? ¿Qué piensas? La verdad que yo había estado procediendo un poco así, yo miraba cambios a mi papá, pero a veces estaba inseguro de que intervenía y no intervenía. A veces yo trataba de acercarme con mi papá quedito y a veces mi papá no le parecía, pero poco a poco. Y con la instrucción que me dio usted, completamente sé lo que tengo que hacer, completamente. Y ya está trazado el camino. Ya simplemente hay que seguir firme sobre él y no alejarse de la senda que pues Dios les dice. Es muy importante, Ramón. Es muy importante. Y yo no tengo palabras para subrayarte lo siguiente. Es muy importante que tú entres en una íntima comunión con el Señor. Muy importante. Muy importante. A mí el Señor no me habla por sueños. A mí el Señor no me habla por visiones. A mí el Señor me trabaja es que dice el Señor. Lo seguro de esto es que dice el Señor. Y a la gente le cuesta mucha dificultad saber qué dice el Señor. La mayoría de la gente tuerce en lo que dice el Señor. ¿Okay? Yo me he encontrado con dos casos en la vida que me han ayudado a mí a cuidarme de no tener presunción sobre qué dice el Señor.
mucha gente que yo conozco tienen presunción sobre lo que dice el Señor, y esto es en presunción, esto es en fe, y qué difícil es que la gente no confunda la fe con la presunción. Yo me he encontrado el caso de dos hombres, el uno un hombre español en Venezuela, y el otro un hombre colombiano de campo, llamaba Sisto, un moreno, grande, fuerte, campesino. Encontraron un texto en la Biblia, y las serpientes no lo harán nada. Y entonces el colombiano se encontró ese texto y entonces despreció las serpientes. ¿Ok? Y lo picaron y se murió. Y el otro también en Venezuela, y las serpientes no te morderán, y las serpientes no te dan ningún veneno, y también le metió la mano a la serpiente para probar el texto y también se murió. ¿Ok? Presunción. Presunción. ¿Ok? Porque ellos leyeron el texto de que Moisés la cogió por la cola y no le hizo nada. ¿Ah? Pero esa es la palabra que el Señor le dijo a Moisés en esa circunstancia, y esa no es la palabra que el Señor le dijo a Sisto ni al español. ¿Ok? Y así es como la gente maneja las escrituras. Es presunción. ¿Ok? ¿Ok? Y yo le tengo miedo a la presunción. Y ustedes tienen que entrar a una experiencia de recibir la palabra. Y si se recibe la palabra, lo primero que hace la palabra es redarguir mi orgullo, redarguir mi egoísmo, y quitar mi egoísmo y quitar mi orgullo. Si esa palabra no redarguye mi orgullo y mi egoísmo primero, yo estoy en presunción. ¿Ok? Y por eso yo te digo, entra en comunión con el Señor. Entra en comunión con el Señor. Nos va a librar el Señor de no hacer ninguna cosa por arrogancia, por apariencia, por suficiencia o por cosa humana, sino que tú lo vas a hacer en el Espíritu del Señor. Y va a llegar a ser tan natural, que no te das cuenta que estás haciendo el servicio del Señor. ¿Ok? Porque ese es el secreto de esto. Servir y hacer las cosas que llegan a ser tan naturales que nos damos cuenta que no hacemos nada. Así como el manzano, da manzanas y no se sabe que da manzanas. Y cada año da manzanas y él no sabe qué es manzano y que da manzanas. ¿Ok? Así son los frutos del Espíritu. Salen espontáneos, naturales, no hay arrogancia, no hay suficiencia, no hay pretensión, es algo completamente natural. ¿Ok? Eso requiere comunión con Dios. Doblar las rodillas, leer la palabra, alimentarnos del Señor y decir al Señor: Señor, dirige mi vida. Métete en mi vida, dirige mi vida. Nunca pensando que sé nada, solamente el Señor sabe y dirige cada paso. Si tú entras en esa comunión viva con el Señor va a hacer maravilla. Va a hablar por ti, va a pensar por ti, va a dirigir tus pasos, te va a dar la voz que va a tocar el corazón de tu papi y de tu mami, te va a ungir en este ministerio de servicio a la humanidad. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta. Su hermano. ¿Pecas, hermano? Sí, pecas. Nosotros en Ensenada, después de haber leído Ministerio de Curación y Mensajes para los Jóvenes, pues siempre quisimos empezar a movernos, en especial en la obra misionera, médico misionero. Y empezamos hace como unos 6 meses, empezamos con lo que sabemos,
después de haber leído consejos sobre régimen alimenticio, a ofrecerles a las personas planes de alimentación que les puedan ayudar con sus problemas. Entonces empezamos a dar como tipo seminarios en un restaurante vegetariano, que también es de adventistas, y las personas lo aceptaron mucho y están súper felices, y cada semana hay testimonios nuevos y muchas, o sea, frente al público pues ellos muestran su experiencia y gracias a Dios todas han sido positivas. Pero igual que Ramón, yo me encuentro en el último año de la escuela, y en cuanto al conocimiento pues académico sí me ha ayudado, ¿no? Porque van de la mano salud y biología, y me ha ayudado, aunque la verdad la fuente más confiable ha sido la de los escritos, pero se ayuda al otro para manejar tal vez algunos tecnicismos que en lo práctico tal vez no es tan importante, pero algunas personas lo consideran, pues se sienten seguros. Si tú logras integrar la ciencia de la vida con la palabra, eso es extraordinario. Porque en el mundo enseñan la biología desintegrada. La biología es evolución para ellos. Para ellos la biología no es un Dios creador, no es un diseñador. Cuando tú logras integrar la biología con el creador, integrar la biología con la cuestión del pecado y la transgresión, eso es poderoso. Eso es poderoso. Sigue adelante. Pues, entonces, ahorita ya estando en el último año, esas horas que son bastantes las que le invertimos a la escuela, sentimos que podrían ser muy bien utilizadas en estar todavía más tiempo dedicados con las personas, porque se hizo un boom. O sea, hay como, le llamamos citas, ¿no? Porque vamos a su casa y ahí les explicamos si no pueden salir de sus casas. Pero se llena, por decir así, la agenda se llena a diario y todo el tiempo, y a veces es en las horas de escuela y no se puede ir con esas personas. Entonces eso pues a mí me creó un conflicto, decir, digo, aquí está la obra, debería seguir en la escuela hasta terminar, o debería aprovechar estos momentos para estar con las personas. Esa es la primera pregunta. Y luego la otra es, una vez que las personas pues sí, gracias a Dios tienen salud otra vez, salud física por lo menos, y que ya con la confianza ganada pues nos escuchan cuando les hablamos de Dios. Y de hecho, pues sí, nos escuchan cuando les hablamos de Dios, ya que nos ganamos la confianza. No tenemos a dónde mandarlos, o sea, el chiste es que se fueran al campo ahora, pero ni yo estoy en el campo. Entonces, muchas veces también pensamos en meter a las personas en la casa, pero mi casa no está en el campo. Entonces, pues, ¿Qué sanatorio que quieres? pues nuestro sueño siempre ha sido con tener un sanatorio, digo, por lo menos, siempre lo hemos platicado desde que empezamos a leer de salud en la iglesia adventista. Wow. Siempre fue, pero no lo tenemos. Entonces no sabemos. Eso es lo más fácil para el Señor. Para el Señor las cosas, eso es la cosa más fácil. Para el Señor la tierra y el dinero no es ningún problema. El problema del Señor es el egoísmo mío. Ese es el problema del Señor. ¿Ok? Ahora, déjame decirte lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. La hora que nosotros estamos viviendo es la hora final. ¿Ok? Muy pocas personas perciben que esta es la hora final. Muy pocas personas. Los que no perciben la hora en que vivimos están perdidos.
los que perciben por el Espíritu Santo la hora en que vivimos, el Señor los está llamando a una cosa muy especial. ¿Ok? Tú has tocado por encima, tú leíste el ministerio de curación, el Señor te mostró cosas y has comenzado a hacer la obra médico misionera sin ser doctor y sin tener entrenamiento y has visto resultados, ¿sí o no? Sí. Has visto resultados. Y has visto cómo la gente viene y cómo la gente escucha y la gente que se motiva no es la iglesia, gente de la iglesia, es la gente de afuera. Y cómo un enfermo trae otro enfermo y cómo un testigo trae otro testigo y cómo el testimonio hace cosas escandalosas en un momento. Eso es el Señor. Eso es el Señor. Yo no tengo ninguna duda que eso es el Señor. Y que el Señor a ustedes, jóvenes, sin tener escuela médico-misionera, comenzando simplemente el ministerio de curación y despertar a estas cosas de esa manera y ver los hechos y las evidencias de cómo el Señor opera, bueno, eso es cosa del Señor. ¿Ok? ¿Cómo capitalizar eso para que eso se desarrolle en la manera en que el Señor quiere terminar eso? Y ya usted, ¿cuándo tú entendiste eso de la vida de campo y el sanatorio del campo? ¿Cómo tú entendiste eso? Pues es que desde antes de bautizar, como Aldo, su papá es adventista, él nos platicaba, de hecho antes de que él se bautizara también, pues nos platicaba todos como por así decirlo, curiosidades, ¿no? ¿Sabías que Jesús va a volver del Orión? ¿Y sabías que comer carne está mal? Aunque los dos comemos carne en aquel entonces, ¿no? Pero así, y como que desde el principio, pues empezamos sabiendo que la vida ideal es en el campo. Antes de bautizarnos, sabemos que la vida ideal está en el campo. Antes de bautizarnos también empezamos a leer los escritos de Elena G. de White. Y ya después de bautizar, pues entendimos más. Fue antes de bautizar. O sea, está hablando hace como 3 años. Yo voy a entrar aquí en un área subjetiva. No es fácil hablar en términos subjetivos. ¿Okay? El enemigo puede distraernos si no nos cuidamos, si no manejamos el balance entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo es la palabra. Pero yo creo que tú estás en una experiencia, usted está en una experiencia donde nos toca manejar lo subjetivo con pinzas, con guantes, porque es un terreno muy hermoso, donde el Señor está indicando muchas cosas y vuelvo otra vez al consejo de Ramón. Ustedes tienen que desarrollar una comunión íntima con el Señor muy especial, porque Él está hablando. Indudablemente Él está hablando. Y el enemigo no quiere que el Señor les hable y ustedes sigan lo que el Señor quiere que sigan. ¿Ok? Cuando llega la luz, lo único que hay que hacer es caminar en la luz. ¿Ok? Cuando llega luz al alma, lo que hay que hacer es caminar en la luz. El Evangelio, el real Evangelio no es estático. El real Evangelio es dinámico. ¿Ok? El Señor no es estático, el Señor es dinámico. El
Señor todo el tiempo está en movimiento, en acción, en hecho. ¿Ok? En este mundo corrompido, en este mundo degenerado, cuando el Señor envía luz, es porque nos quiere poner a caminar. Discernir eso no es fácil. ¿Ok? A ver. Voy a leer aquí una cita. Voy a leer aquí una cita de Seattle Naciente. ¿Ok? ¿Ok? Voy a leer una cita aquí de Seattle Naciente y yo no la puedo aplicar a tu vida. Tú tienes que aplicarla a tu vida. ¿Ok? ¿Ok? Esta cita dice así, página 289. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. ¿Cómo se efectúa la luz? Gradual. ¿Y en qué manera? Imperceptiblemente. ¿Cómo cambia la noche en el amanecer? ¿Y cómo cambia el día al anochecer? ¿Cómo cambia? Suave, suave. La transición es tan suave que los ojos no se resienten. Si el Señor permitía la luz a las 6 de la mañana o a las 5:30 de la mañana, como sale el sol a la mediodía, ¿qué pasaría con la retina? ¿Y con los ojos? Se acabaría. El Señor hace que esto sea gradual e imperceptiblemente. Así como la luz solar es gradual e imperceptible hasta que el día es perfecto, así mismo es la luz del Espíritu Santo. Así mismo es la iluminación que el Señor hace a una conciencia, a una persona. ¿Ok? Y nos va metiendo y nos va metiendo. Entonces dice aquí, con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios primero, coma, por sus siervos, coma, o por la intervención directa de su espíritu. ¿Cómo llega la luz? Por la palabra, por siervos humanos o por la dirección directa del Espíritu Santo. Ok. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. Yo le tengo miedo a eso. ¿Okay? Pero eso es un trabajo individual que cada uno tiene que manejar. ¿Okay? Y ese trabajo individual tú tienes que manejarlo en base a tu comunión con el Señor. El Señor no va a permitir que nadie se desequilibre. Satanás es el que nos desequilibra. Satanás es el que nos saca de balance. Satanás es el que nos lleva por una emoción sin tomar en cuenta la palabra. El Señor hace un balance perfecto entre la palabra, su espíritu y nuestra condición caída, y nos guía gradual e imperceptiblemente. Y en la manera en que caminamos en la luz, en la manera en que damos un paso en la luz, el Señor nos muestra el siguiente paso. Interesante el versículo del Salmo. Salmo 119. ¿Qué versículo es? 105. Sí. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y
será mi camino. ¿Ok? Interesante. En la antigüedad, en el Oriente, la lámpara no era en las manos. Ahora tenemos la lámpara en la cabeza, ¿verdad? Ahora tenemos linternas que nos ponemos en la cabeza y Vemos. ¿okay? Pero eso no había hace 2000 años ni 3000 años, había eso. ¿Okay? Las lámparas del Antiguo Testamento, la gente se la ponía en el pie, en la sandalia, ahí se la amarraban. ¿Okay? Entonces, cuando avanzaban un paso, la luz alumbraba el siguiente paso. ¿Okay? Entonces daban el siguiente paso. ¿Okay? Y avanzaban de paso a paso con la luz que mostraba el siguiente paso. ¿Okay? La luz del Señor es gradual. Pero uno, cuando recibe la luz del Señor, tiene que caminar, dar ese paso, y entonces al dar ese paso, el Señor alumbra, es lo siguiente que hay que dar. Y cada paso que damos implica una renuncia. ¿Ok? Y ahí es donde la gente se queda atrasada. Renunciar, pagar la renuncia, y ahí es donde la gente vuelve a estar en las tinieblas. Porque si necesito luz, es porque hay tinieblas. Si no hay tinieblas, no necesito luz. Pero si hay tinieblas, necesito luz. Si el Señor me da luz a mí espiritual, es porque tengo tinieblas. Y si me da luz, es para que abandone las tinieblas. ¿Ok? Y ese es el proceso que nosotros debemos de percibir subjetivamente en relación con el objetivo de la palabra. Y esa es una ciencia que solamente el Señor les va a dar a ustedes. Interesante que tú estás estudiando biología. ¿Por qué tú te metiste a estudiar biología? Salud. Salud. Pero pues no era dentista cuando me metí, pero sí me interesaba el tema de salud. Siempre. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Yo no sé, yo no lo puedo juzgar, pero como el Señor nos guía a nosotros, y Él sabe guiarnos a nosotros, y Él sabe utilizar las cosas de la cultura y convertirlas para el bien. El Señor te metió a ti a estudiar salud y comenzaste con lo básico, biología. Y las ciencias biológicas de hoy son ciencias evolucionistas. Pero el Señor te ha dado a ti el discernimiento para encontrar lo bueno de ahí, desechar la evolución, desechar las teorías y encontrar la realidad de la célula y encontrar la vida de la célula y ahora integrarla con la nutrición. Porque en el mundo médico no integran la vida. En el mundo médico y científico todo está desintegrado. En la creación todo está integrado. Y esa es la cosa hermosa. Esa es la cosa hermosa de las Escrituras, que el conocimiento de Dios es integrado. En la creación nada chocaba. ¿Ok? En el mundo de hoy todo choca. ¿Ok? Hacemos un carro, ¿y qué hace el carro con la atmósfera? ¿Ah? Daña la atmósfera, daña el aire. Y hablando en términos de vida, ¿qué es más importante? ¿El carro o la atmósfera? La atmósfera, el aire. ¿Ok? Hermanos, sin carro podemos vivir, pero con pulmón con cáncer y con pulmón contaminado nos morimos, nos matamos. Pero el mundo no mide eso. El mundo mide es el dinero y la producción material y no mide la calidad de la vida. En esta experiencia el Señor integra el pulmón con la célula, con la botánica, con la nutrición, con la fisiología, con la fe, con la mente y el estado mental de nosotros. Y cuando nosotros percibimos la ciencia
en esa dimensión integral, esto es poderoso. Esto es poderoso. ¿Cuánto te falta a ti para terminar tu carrera? 1 año también. 1 año también. El Señor les ha dado a ustedes la herramienta más hermosa. ¿Ok? Les ha dado el llamado. Ha comenzado a funcionar con ustedes donde ustedes están. A Ramón le está permitiendo la oportunidad de comenzar su ministerio en el hogar. Y a ti te está permitiendo comenzar tu ministerio en la universidad con los compañeros, como Trabajo Alto, y con los enfermos. Interesante, te metiste a un restaurante vegetariano, comenzaste a ayudar a la gente a dar clases de cocina. Eso es lo que dice el Señor, que es lo que hay que hacer. Eso es lo que dice el Señor, que es lo que hay que hacer. Y lo dijo desde 1901. Y la iglesia no lo creyó, porque la iglesia siguió la tradición del mundo protestante. Se quedaron con el púlpito y no quisieron aceptar el consejo revelado, que esto se va a hacer es con comida. ¿Ok? Interesante lo de Jesús. Jesús es un antropólogo perfecto. En los tiempos de los judíos, no les dijo a los apóstoles, a los discípulos no les dijo, vamos a hacer otra iglesia. El Señor Jesús fue un antropólogo perfecto. Y Él quiere que nosotros sigamos haciendo un trabajo antropológico en fe, en el Espíritu. Si Jesús le dice a Pedro y a Juan, a Bartolomé y a Mateo, vamos a hacer otra sinagoga y ustedes van a ser los próximos sacerdotes, los habían crucificado ante el sistema. Jesús les dijo a ellos, vamos a pescar. Y ellos eran pescadores. Y ellos, cuando les dijo que vamos a pescar, ellos entendieron, vamos a pescar, pues eso es lo que ellos hacían toda la vida. ¿Ok? Y el Señor hizo la transición de la sinagoga del judaísmo al cristianismo, simplemente pescando con pescadores. ¿Ok? Llegó la Edad Media. Y el Señor llegó, me llamó Pedro Waldo, que era comerciante, y le dijo, vamos a comerciar, vete para el monte, hagan allá los cortes, copien las escrituras. Era un delito copiar las escrituras y entregar los evangelios. Bajen a las ciudades, confúndanse en las ciudades, comiencen a vender los cortes, comiencen a vender los trapos que ustedes hacen, y el Espíritu les decía a quién iban a entregar una hoja del evangelio que los copiaban. Y así se desarrolló el movimiento valdense. Los hizo comerciantes, los hizo buhoneros, vendiendo en la calle. ¿Ah? A nosotros, Elena G. de White, el Señor les reveló, vayan a cocinar. Vayan a cocinar. Esta cosa es con cocina. Esta cosa es cocinando. Cocinar. Oh, óigame, la tradición no se afecta. A cocinar. Wow. Cuando nosotros estábamos enseñando estas cosas en la Universidad Adventista allá en Medellín en 1977 y comenzamos a enseñar a los pastores, a los estudiantes de teología, le comenzamos a enseñar nutrición. Llegó la onda allá a la sinagoga, al Sanedrín de la Unión, y dijeron, no, nosotros somos ejecutivos de maletín, de andar en avión, este hombre nos quiere hacer es cocineros. No, fuera. ¿Te lo entiende? El Señor Jesús dijo, la expresión dice, esto es con cocina. Esto es con cocina. ¿Y quién cree? ¿Quién cree que esto es con cocina? Que se va a hacer. Y ya tú has visto que esto es con cocina, ¿sí o no? Porque la gente está enferma es por lo que come y la gente lo que necesita es aprender a comer. El que aprende a comer se cura, se sana y se vuelve médico, doctor, se vuelve gastroenterólogo, se vuelve dermatólogo, se vuelve cardiólogo. En minutos, en instantes, se cambia la dieta. ¿Ah? Sin necesidad del cartón y sin necesidad de ver a Bernard Shaw. ¿Ok? ¿Sencillo esto? Ahora,
tienes la disyuntiva. Tú tienes que arreglar tu programa, ¿ok? Al fin y al cabo, los enfermos, un enfermo cuando quiere curarse, va a cualquier lugar si le dicen que ahí se cura. ¿Ok? Si los enfermos están motivados y ya saben que ustedes los ayudan, ellos van a buscar la hora que ustedes están libres para que ustedes los ayuden. A donde sea. ¿Ok? Y donde sea. Donde sea. Y donde sea. A Japón, a la China. Imagínense, si la gente que quiere un brujo van a cualquier parte a ver los brujos. Ah, los brujos. De un mundo Ah, al otro mundo. así es. La gente que quiere ser sanada y que ha visto en ustedes eso que se les ha mostrado, ellos van a buscarlo a ustedes en la hora que ustedes están disponibles. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo muy interesante y yo no quiero presionar eso. Solamente el Señor puede decir eso. ¿Ok? Porque yo llego a la conclusión que yo no le puedo decir a nadie qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Yo sé lo que hay que hacer. Yo sé lo que hay que hacer. ¿Ok? Pues no le puedo decir a nadie qué es lo que tiene que hacer. Porque para hacer lo que hay que hacer, tiene que tener fe. Y si yo le digo a alguien un deber, que diga que haga lo que debe de hacer y no tiene fe, lo destruye. Lo manda al vacío. ¿Ok? Yo sé lo que tenía que hacer con los hijos míos. Y el Señor a mí me lo mostró. ¿Ok? Y me dio las impresiones. Y yo sé que el Señor a mí me quitó toda la impresión de mandar a los hijos míos a cualquier escuela. ¿Ok? Y yo sé lo que un padre de familia debe hacer con sus hijos. Y a mí me lo llegan a preguntar, ¿qué hago con mis hijos? ¿Los saco a la escuela? Y yo sé lo que hay que hacer, pero si él no tiene fe para hacer eso, lo mando al vacío y se destruye. Y no quiero destruir a nadie. Y la hermana Juan dice aquí, yo no quise la hermana Juan aquí. Dice la hermana Juan aquí en este libro, en la página 504. Este libro es maravilloso. Página 504. Mira lo que dice este libro. ¿Ok? ¿Qué libro es? Desea toda la gente. Deseo todos los siglos. Página 505. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. En asuntos de conciencia, la persona que debe dejar libre. En religión manipulamos la conciencia. En política manipulamos la conciencia. La televisión manipula la conciencia. Y todo el mundo quiere decirnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que comprar. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otros o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. Eso poca gente lo entiende. ¿Ok? ¿Cuál es el deber para Víctor frente a esta disyuntiva? Y ahí vuelvo al punto. Dobla tus rodillas. Entra en comunión con el Señor. Y Él te va a decir a ti qué es lo que debes de hacer. Porque cuando el Señor dice un deber, da el poder para hacerlo. Cuando el hombre dice un deber al hombre, no le da poder para hacerlo. Pero cuando Dios da un deber, Dios da el poder para hacerlo.
la fe para hacerlo. Cuando el hombre le da un deber a una persona, si sale bien, la persona glorifica y deifica al hombre. Y eso es muerte. Y si el consejo que le dio sale mal, la persona apostata, reniega y se abandona al Señor. Pero cuando el Señor da el deber, el Señor da la fuerza, da la sabiduría y da la gracia para salir del deber. Y ese es el caminar en la luz. Cuando yo camino en la luz, cuando yo doy pausa en la luz y estoy satisfaciendo el deber que Dios me está mostrando en la luz, el Señor me da energía, me da poder, me da sabiduría y me da fe para cumplir ese deber. El hombre no da eso. Y por eso con religión se manipula a las mentes humanas y es el plan diabólico. Y ahí es donde lo subjetivo se une con lo objetivo y donde el Señor, ustedes en comunión con el Señor, deben saber, Señor, ¿qué pides tú de mí y qué quieres que haga? Eso fue el trabajo de Saulo de Tarso cuando se convirtió. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y cuando Pablo escuchó el nombre de Jesús, se convirtió. El solo nombre de Jesús, yo soy Jesús, declarado por Jesús, en la sola recepción de ese nombre, lo convirtió, lo hizo pedazos. Y cuando lo hizo pedazos, sabiendo que él estaba persiguiendo, y no persiguiendo pues con paciencia a los cristianos, persiguiéndolos con ira, persiguiéndolos con amenazas de muerte, dice el versículo 1. Saulo de Tarso respirando amenazas de muerte, él estaba matando cristianos, él no estaba jugando con la autoridad investida que tenía, ¿ok? Y irse a la muerte matando a los cristianos, ahora da media vuelta y ahora comienza a ser perseguido él. No, ese misterio del conflicto de los siglos, ese misterio del conflicto entre el bien y el mal que ustedes están comenzando a vivir es una cosa muy hermosa y tiene que ser manejado en el Espíritu. No puede ser manejado simplemente por mi sensibilidad independiente de la comunión con Dios. Cuando Saulo de Tarso, en el camino de Damasco, vio a Jesús, aceptó a Jesús y vio que el Jesús que estaba persiguiendo es el Jesús verdadero, era el Mesías, y el Señor le mostró las cosas, así como le está mostrando a ustedes, entonces hizo una pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor comenzó a mostrarle cada día lo que tenía que hacer. Hasta cuando le cortaban la cabeza en Roma. Y él dijo, he acabado mi carrera. He acabado mi carrera. Me está guardado el galardón, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan tu venida. He hecho la carrera, he cumplido tus objetivos y espero tu venida. Pero el apóstol le preguntó al Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y esa es la pregunta que tú tienes que hacer. ¿Ok? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Solo el Señor puede indicarnos a nosotros exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo diría, el Señor les ha mostrado cosas. El Señor los ha establecido en un ministerio de salud. Ustedes han visto los resultados sin tener nada y sin hacer nada. Simplemente dando consejos. De no comer carne, de no comer grasa,
de no usar frituras, de no comer azúcar, de tomar agua, de no comer entre comidas, simplemente con unas cosas tan simples, tan sencillas, y ustedes han visto la curación, la restauración. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Darme a eso? Yo sé que el siguiente paso es darnos a eso, entregarnos a eso. Estamos listos para darnos a eso. Y está lista tu familia para que ustedes en la casa de ustedes se paguen un cuarto y tú te hagas cocinero y tú comiences a tratar los enfermos en tu casa. Si están listos, si la mamá está lista, el papá está listo, bueno, yo me metí a estas cosas sin saber dónde me estaba metiendo, ¿ok? No, yo me metí a estas cosas sin saber dónde me estaba metiendo, ¿ok? Porque el Señor lo guía a uno en medio de las tinieblas. Yo era el menos preparado para estas cosas, yo era el más tímido, el más tonto. El Señor me metió en estas cosas y yo todavía no sé cómo el Señor me metió en estas cosas. Pero lo que yo sí sé es que el Señor a mí no me dejó comer carne, a pesar de que en la casa mía comían carne. Y mi papá, cuando yo estaba en la escuela, en la escuela elemental, y cuando estaba en la escuela de la secundaria, comencé con la secundaria, mi papá y mi mamá me hacían el lonche. Yo tenía que estar en la escuela todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De las 7 de la mañana comenzaba a trabajar hasta las 12:30 del día, a la 1 entraba a clase hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde tenía que recorrer 2 horas de camino en buses para llegar a la casa mía, y yo salía de la casa mía salía como a las 5:30 de la mañana para poder llegar a la escuela a las 7. ¿Ok? Pero me daban el almuerzo y me daban las que, como llaman aquí, las tortillas, las gorditas que llaman aquí, y me le metían carne desmechada entre las dos arepas, entre las dos tortillas. Y cuando yo llegaba al colegio, los venezolanos olfateaban la carne y venían como los perros y me quitaban las arepas. ¿Ah? Ni yo ni peleaba, yo estoy contento que me quitaban las arepas y ellos me traían pan integral. Y el Señor me metió a mí el pan integral sin yo darme cuenta que era Reforma Pro Salud. Ah, el Señor lo protege a uno, el Señor hace cosas que uno no sabe. El Señor lo cuida a uno, que uno no sabe. El Señor nos muestra estas cosas, nos guía en estas cosas, nos dirige en estas cosas de una manera que nosotros no sabemos.